Jerusalén. Antíoco IV empieza a tomar ciertas medidas para intentar fortalecer su poder sobre la población hebrea de Judea. A medida que aumenta la resistencia contra él, se proclama Dios y ordena el culto a su persona en el templo de Jerusalén. Los seleucidas helenos habían controlado Judea de modo intermitente tras la división del imperio de Alejandro Magno a su muerte en el 323 a.C. Fuertemente influenciado por la cultura griega, Antíoco llegó al poder en el 175 con la intención de helenizar a los judíos. En el 167 los judíos se negaron a someterse a Antíoco y empezaron una guerra conocida como la sublevación de los macabeos. Era un momento perfecto para empezar a expresarse con literatura apocalíptica, porque se puede ocultar lo que uno está diciendo bajo los símbolos, y al mismo tiempo, las personas que lo leían en aquel tiempo sabían de quién se hablaba al referirse al rey maligno. En Daniel 7, Daniel tiene una visión en la que hay varias bestias mitológicas saliendo del mar. Representan los diversos imperios que habían afligido a Judea. La bestia no es más que otro nombre para el anticristo. Una tradición que empieza aquí, en el libro de Daniel. Seguía yo mirando en la visión nocturna y vi la cuarta bestia, terrible, espantosa, sobremanera fuerte. Daniel 7:7. Pero esta bestia, según muchos estudiosos, es metafórica, una velada referencia a los opresores inmediatos de los judíos. Tiene dientes de hierro, lo que significa que se identifica con los griegos, porque siempre simbolizaron el hierro en el mundo antiguo. Tiene 10 cuernos, representan la sucesión de monarcas en el imperio sirio de los seleucidas. Estando yo contemplando los cuernos, vi que salía de entre ellos otro cuerno pequeño. Y este otro tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Daniel 7:8. Este es Antíoco IV, presentado como un jactancioso, como un pequeño cuerno y como sujeto de la destrucción divina. En la visión de Daniel, Dios interviene. Estuve mirando a la bestia hasta que la mataron y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego. El resto de la visión retrata la destrucción del rey del norte, el rey sirio Seleucida, que no se corresponde con lo que sabemos que pasó históricamente. Judas Macabeo venció a Antíoco. Pero es aquí donde lo narrado por Daniel diverge de la historia. Muchos de los detalles relativos a la derrota son inexactos. Y algunos especialistas creen que el libro debió de haberse acabado antes de la victoria total en diciembre del 164 a.C. Sin embargo, señalan que el libro de Daniel cumple las funciones tradicionales de un texto así. Tenemos las 3 ideas principales. Primero, un retrato de la persecución según esta comunidad. Segundo, una promesa de que los responsables de la persecución serían castigados. Y tercero, que habría una exaltación de aquellos que permanecieran fieles. Los defensores de la profecía rebaten esta lectura histórica de Daniel. Centenares de profecías del Antiguo Testamento, anunciadoras de la venida de Jesús, hecho niño en Belén, se cumplieron literalmente. Luego, ¿por qué esas y algunas del Antiguo Testamento sobre la segunda venida y el anticristo no podrían cumplirse? Pero los eruditos afirman que la profecía no es el centro de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica no se escribe realmente para predecir el futuro. Eso puede parecer algo terrible. Las personas leían los textos apocalípticos para intentar entender su situación presente, porque las cosas no iban bien para los justos. ¿El libro de Daniel es historia o profecía? ¿Es el estímulo para los judíos oprimidos del siglo II a.C. o el trabajo de un visionario sobre el fin del mundo?
El debate es típico de la controversia acerca de muchos de los textos apocalípticos de la Biblia. Y en ninguna está tan viva como la que afecta al Apocalipsis del Nuevo Testamento. El Apocalipsis ha llegado hasta nosotros a través de milenios. Un texto asociado a imágenes de bestias marinas y monstruos de 7 cabezas. En el Apocalipsis de Juan hay bestias, números místicos y varias criaturas fantásticas. Está lleno de sueños y visiones. Como en el libro de Daniel, la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis. De hecho, el anticristo solo se menciona 5 veces en toda la Biblia. En 2 epístolas tradicionalmente atribuidas al apóstol San Juan, probablemente escritas por sus discípulos. Pero para los seguidores de la profecía, el Apocalipsis representa la comunicación más poderosa de Dios acerca del anticristo y el fin de los tiempos. Como en el libro de Daniel, alguna de sus imágenes más fuertes tiene que ver con una bestia. Una cuya identidad real, según los creyentes, es el anticristo. Dios se lee una boca que profiere palabras llenas de arrogancia y de blasfemia. Apocalipsis 13:5. Él va a ser carismático, bien parecido, persuasivo, espiritual, profundo y llenará a todos de esperanza. Y le fue concedida autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Ciertamente el mundo lo aclamará, lo honrará y respetará, y al final lo adorará. Y que nadie pudiese comprar o vender salvo el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, 666. Apocalipsis 13:17-18. Él va a exigirles a las personas que reciban ese número. Yo pienso que es un prefijo que se agrega a su número individual. Por ejemplo, al número de la seguridad social. Mientras los creyentes ven al anticristo en estos pasajes, muchos estudiosos defienden que esa revelación no es tanto del futuro como del pasado, y solo puede entenderse en su contexto histórico. Se cree que el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento cristiano, fue escrito en el siglo I, durante el reinado del emperador romano Domiciano. Ya no se trata de los judíos, sino de la comunidad de cristianos que es perseguida por el Imperio Romano. Si pasaba algo en la sociedad, por ejemplo un terremoto, una hambruna o un fracaso económico, era muy fácil para alguien culpar a los cristianos. Veían al anticristo en cualquier faceta de la cultura. Veían que les decía, para servir en el ejército romano hay que rendir culto a la estatua del emperador. Entre tanto, la liberación no llegaba. Textos del Nuevo Testamento, como las epístolas a los tesalonicenses, anunciaban que Cristo volvería en vida de los lectores del siglo I. Esas profecías no se cumplieron. Han pasado 2 generaciones desde la muerte de Jesús y el fin no ha llegado. El anticristo ayuda a explicar por qué. Aún hay fuerzas demoníacas actuando. En este contexto de perplejidad y dudas sobre la segunda venida de Jesús, San Juan escribe el Apocalipsis hacia el año 95. Desterrado en la isla griega de Patmos por predicar el Evangelio, San Juan habló de la revelación a las 7 iglesias cristianas de Asia Menor, en la actual Turquía. Me paré sobre la arena del mar y vi cómo salía del mar una bestia. Apocalipsis 13:1. Nos encontramos con que uno de los administradores de la obra de Satanás en la tierra es la bestia de los mares. El pueblo hebreo nunca fue gente de mar, pertenecía a una cultura basada en la tierra. Cualquier cosa que viniera del mar era extranjera, sospechosa y normalmente mala. Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte, pero su llaga mortal fue curada. Toda la tierra seguía admirada a la bestia. Apocalipsis 13:3. Apunta concretamente al emperador romano Nerón, del que se creía que se había suicidado, y a quien se identificó entonces con esa cabeza herida. Nerón es una figura muy notoria en el mundo grecorromano. La herida de Nerón fue autoinfligida.
Se apuñaló en el cuello hasta la muerte en el año 68.